Bienvenido a esta etapa en la que será entrevistado por los integrantes de la Comisión de Selección de Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. La entrevista que se hará tendrá una duración máxima de 30 minutos, dentro de los cuales usted tendrá 10 minutos para exponer sobre los temas relacionados con el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Posteriormente, los comisionados aquí presentes le harán algunas preguntas que consideren pertinentes en un espacio de 20 minutos como máximo. Usted deberá concretarse a contestar dichas preguntas. El secretario técnico llevará el control del tiempo de la entrevista, quien indicará previamente cuando dicho tiempo se esté terminando. Al terminar la entrevista, usted deberá abandonar estas instalaciones, quedando prohibido entablar diálogo alguno con los demás candidatos que aún no han sido entrevistados. Empecemos con su exposición. Buen día. Buen día. Los temas en materia del comité coordinador. En lo personal, prefiero comenzar con una definición de lo que es la corrupción, que eso es lo que también nos tiene sujetos a una mala percepción. Digo, diferentes instituciones nacionales e internacionales han hecho su propio concepto. Incluso los académicos tampoco han podido coincidir en un concepto totalitario. Basándonos en la concepción que da la doctora Jacqueline Pechard, para mí es el mal funcionamiento o el mal uso de las facultades que tiene un ser y que permite que por redes de protección, complicidad u opacidad pueda involucrar a personas públicas o privadas en un acto. Es decir, satisfacer una necesidad privada o hacia un tercero, a través de las facultades, no necesariamente económica, sino institucionales. Ejemplo de esto puede ser que un secretario de un juzgado también cometa actos de corrupción, no necesariamente porque le den dinero, sino porque deje de acordar un expediente o lo dilate. En ese es mi concepto fundamental de corrupción. Bueno, partiendo de los elementos básicos que tiene que considerar el sistema, me parece importante resaltar que este sistema es un subsistema del Sistema Nacional de Rendición de Cuentas al que tenemos que transitar, que en conjunto con el Sistema Nacional de Fiscalización y en conjunto del Sistema Nacional de Transparencia van a conjuntar en algún momento un Sistema Nacional de Rendición de Cuentas. Y como primer elemento tendríamos que tener nosotros la oportunidad de generar los archivos, es decir, que todos los actos públicos tengan un precedente, que consten en algún documento que permita que la ciudadanía interesada pueda acceder a ellos, que permita utilizar estos documentos para evaluar la gestión pública, elemento que hoy no contamos abiertamente. Tan es así que nuestra ley todavía es limitada en la cuestión de archivos. El segundo elemento nos debe permitir garantizar el principio fundamental a saber, como ciudadanos, qué hace el gobierno. Es decir, a través del principio de máxima publicidad, tener este derecho, ejercerlo, poder saber qué tenemos. Y volvemos a lo mismo, algún documento que nos permite constatar la veracidad de los actos públicos. Debemos transitar de una transparencia legal a una transparencia proactiva, es decir, no solamente lo que la ley establece, sino entender que los nuevos gobiernos, los gobiernos jóvenes, transitarán hacia una transparencia proactiva, no por obligación, sino por asumir una consecuencia del cargo que protestaron, de cumplir la ley y de cumplir el mandato ciudadano que se les confirió. Algo necesario y socialmente relevante es que a los ciudadanos nos interesa saber en qué gasta el gobierno fundamentalmente, y prioritaria es la contabilidad gubernamental. Sin ella no tendremos con claridad en qué gasta el dinero, con quién lo gasta, para qué lo gasta y qué impacto tiene ese gasto. Otro elemento básico de una autoridad democrática es que fue electa por ciudadanos a través de compromisos que asumió, compromisos que posterior a ser gobierno se ven plasmados en un plan nacional, en un plan estatal o en un plan municipal de desarrollo. También tenemos que tener claro que para eso tenemos que ocupar metodología, tenemos que avanzar con los indicadores, nos debemos permitir nosotros los ciudadanos poder participar en esa evaluación, debemos conocerlo, si no, no vamos a poder evaluar. La historia nos lo ha demostrado. Desde Miguel de la Madrid se ha buscado combatir la corrupción. Sin embargo, hasta donde yo he podido investigar,
Carlos Salinas de Gortari es el primer presidente de la República que en su primer informe de gobierno reconoce a la corrupción. Oficialmente, si la memoria no me falla, en su primer informe de gobierno ante el Congreso de la Unión. Y él señala que es necesario combatirla. El doctor Ernesto Zedillo ya pide la participación en su Plan Nacional de Desarrollo en el 95-2000 y lo maneja que para poder combatirla es necesaria la participación ciudadana. Posterior a esto, los dos siguientes sexenios se dan las transformaciones: la Auditoría Superior de la Federación, el INE, el acceso a la información, nacen los nuevos organismos que permiten iniciar el combate. Sin embargo, es hasta el 2015 donde podemos ver que se dan las reformas constitucionales para este sistema. Algo que también tenemos que tener muy claro es que se tiene que contar con un mecanismo de fiscalización efectivo, o que no es lo mismo una efectiva fiscalización, que no tenga como objetivo tener funcionarios en la cárcel, sino ayudar a un mejor ejercicio gubernamental y que el dinero público impacte en la calidad de vida de los ciudadanos. Esa debe ser la función principal. Esto hará posible la idea o el ideario democrático de contar con un sistema de rendición de cuentas donde un gobierno le rinda cuentas a los ciudadanos por los cuales fue electo. ¿Cuál es mi visión del sistema estatal de combate a la corrupción? Primero, se debe consolidar la instancia. Se debe lograr esta consolidación a través de promover la homologación legal. Tenemos que tener un engranaje jurídico entre todas las instituciones, evitar, como se ha intentado históricamente, la duplicidad de funciones o tener todos el mismo sujeto fiscalizado todo el tiempo. Lo que ha ocurrido con municipios grandes o con secretarías de mayor importancia económica, ya que la función pública, la Contraloría, la Auditoría, la Federación, todo el tiempo está auditado. Entonces son organismos que pocas veces pueden gobernar, y no así municipios pequeños u órganos que manejan montos económicos, probablemente nunca han sido auditados por la Federación e incluso por la Auditoría Superior del Estado. Entonces, me parece que lo que también tenemos que hacer es cerrar las profundas asimetrías económicas y profesionales. No podemos tener un órgano de fiscalización nuevo con el mayor número de sujetos fiscalizables del país, con uno de los peores presupuestos, o con uno de los números de sujetos colaboradores más limitado del país, y no tener otros organismos de Contraloría, de supervisión, de evaluación, con demasiado presupuesto, con demasiado número de labores que no permite un correcto impacto. ¿Qué retos vamos a enfrentar? Primero, recordar que el sistema es producto del hartazgo ciudadano y que el producto de ese hartazgo, la sociedad civil coparticipa con el Poder Legislativo para la construcción del sistema. Entonces, desde mi perspectiva, el sistema es un premio a la sociedad civil organizada. No nada más aquel manejero de café, no nada más aquel que da la conferencia y se queja, sino de manera proactiva una sociedad organizada que propone, que promueve y que coadyuva, como en este caso ustedes, a la mejor creación de las instituciones. Se debe difundir y capacitar a la misma ciudadanía en qué radica el sistema, para qué sirve, por qué se creó, cuáles son los mecanismos de participación. Dejar muy en claro que sin la ciudadanía el sistema per se no será efectivo. Entonces, ¿por qué hacemos esta parte? Porque hoy tenemos una sociedad civil activa, ya no es pasiva, y Oaxaca históricamente ha tenido una sociedad muy activa socialmente hablando, en otros aspectos. Sin embargo, en el combate a la corrupción también podemos sentar un buen precedente, no solamente en el centro hay conocimiento, también de la periferia podemos hacerlo, también tenemos opinión y también tenemos nivel para lograrlo. Debemos tener certeza institucional. Eso ha dañado a nuestras instituciones. Estudios de Transparencia Internacional desde el 2011 marcan que México pierde un punto porcentual cada año, y no va a ser la excepción en el 2018. El doctor Santiago Nieto ya lo declaró. Para el 2018 teníamos un proceso histórico. La sociedad va a tener la oportunidad, ahora sí, de poder votar con mayor información. Las redes, el internet, nos van a permitir eso, tener estudios internacionales que nuestra sociedad va a permitir, va a conocer y va a poder evaluar nuestros gobiernos. Tenemos que dar certeza institucional,
Porque si hay algo que va a fortalecer el sistema son las mismas instituciones. Sin ellas tampoco el sistema existe. Tenemos que generar un comité multidisciplinario. La misma rendición de cuentas y el combate a la corrupción obligan a tener expertos en transparencia, en rendición de cuentas, en contabilidad gubernamental, en fiscalización. No se puede generar un comité con un solo perfil. El Sistema Nacional y el Comité Nacional nos dan el claro ejemplo. Me parece que debemos consolidar la coordinación institucional, evitar el es mi función, es mi facultad, por eso es una facultad de todos. En algún momento se traslada al funcionario el defensor de lo particular, cuando su función es estrictamente pública. ¿Qué visión tengo yo del sistema? No hay otra, no tiene otra alternativa el sistema, es trascender. No tiene otra alternativa, cualquier otra sería un fracaso. Me parece que México está dando un claro ejemplo a nivel país. Guatemala centró su combate a la corrupción en un organismo de la ONU. Rumania lo centró en uno de la Unión Europea. México está basándose en la participación ciudadana. Si no se trasciende bajo este mecanismo, yo no veo otro hoy que permita que las instituciones se fortalezcan, que permita que la sociedad mejore su imagen institucional y que permita que el mismo gobierno esté más cercano a la gente. En cuanto a los principios constitucionales que rigen el sistema, Adelante. okay. Me parece que cuando los principios constitucionales no podía determinar uno. He hecho una investigación y la verdad es que para mí los principios fundamentales deben ser inertes en este sistema. ¿Por qué? Porque en el momento en que combatimos la corrupción, yo tengo la seguridad que vamos a mejorar la seguridad, la educación, la salud, va a haber mayor igualdad, combatiremos la pobreza, la marginación, el desempleo. Me queda claro que todos los principios son rectores de este sistema. No pudiera nombrar uno. Incluso si tuviera que elegir, serían los derechos fundamentales de todos nuestros ciudadanos y de todos nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos mayores. ¿Es cuánto? Gracias. Pasamos a la etapa de preguntas. Por favor. Veo que primero, buenos días. Buen día. Veo que te enfocaste mucho en esta parte de los sistemas de fiscalización. Veo que tu discurso se apoya mucho en esto, que es muy importante, al final de cuentas. Me gustaría saber, en base a nuestra ley estatal que va a constituir este sistema de combate estatal, si el día de mañana, supongamos, no, ya están esos 5 y entre esos 5 estás tú, ¿cuál sería esa parte que yo veo que tienes muy desarrollada en esto de fiscalización? ¿Cuál sería esa parte que en base a nuestra actual ley estatal del sistema, tú cómo manejarías esos mecanismos? ¿Cómo los verías? ¿Cómo coadyugarías con el comité coordinador? Porque ustedes van a ser coadyugantes de esas otras figuras, ¿no? Entonces, ¿tú cómo lo harías? ¿Cómo lo aterrizarías como nos los plantea la ley, ese sistema? ¿Cómo lo harías? Bueno, tenemos una oportunidad también histórica. El órgano de fiscalización se acaba de crear hace unos meses. El nuevo fiscal superior y los subauditores tienen la oportunidad hoy de generar su normativa reglamentaria, sus procedimientos, su reglamento interno, reajustar su estructura y también por el Sistema Nacional de Fiscalización la coadyuvancia que tiene con la Contraloría. Me atrevo a pensar que a nivel municipal podríamos también incluir a las Contralorías sociales. Esto obviamente va a llevar más tiempo. Sin embargo, ¿en qué podemos aportar? Uno, que hemos podido conocer los mecanismos de auditoría. Necesitamos saber, obviamente, todas las deficiencias que el Tribunal Administrativo y de Cuentas nos puedan dar. Tenemos que conocer cuáles han sido las deficiencias procedimentales. La misma Auditoría Superior ha declarado las deficiencias del Estado. Entonces podemos ir coadyuvando, podemos ir mejorando los procedimientos de auditoría. En la medida que generemos mejores procedimientos de auditoría preventiva, podemos ir atendiendo las necesidades de la ciudadanía. ¿Qué podemos ofrecer? Experiencia, porque conocemos el procedimiento. ¿Cómo lo haríamos? Tenemos que trabajar de la mano con el Contralor
con el auditor, con algunos presidentes municipales, yo pensaría en los municipios más grandes, en una primera etapa, para poder tener claro que no solamente se tienen que auditar a los municipios grandes, también tenemos que permear hacia abajo en un mecanismo que dé certeza a los sujetos fiscalizables, que permitan también entender que la labor de fiscalización es preventiva, no es sancionatoria, es de auxilio, es de coadyuvancia para mejorar en los gobiernos, y que el principal objetivo, insisto, es que impacte en la calidad de vida de los oaxaqueños, no que se esté buscando que los presidentes estén en la cárcel o que los exfuncionarios estén sujetos a un procedimiento. Me queda claro que la fiscalización efectiva tiene que radicar de forma preventiva en el uso y manejo de los recursos, en generar mejores manuales para que no quede de manera discrecional el uso del dinero, que en lo posible tener un andamiaje jurídico lo más claro, en el que no quede sujeto a que un ser humano pueda determinar el uso del dinero o la aplicación de excedentes, como en algunos casos permite, porque también hay que sentar muy claro que la ley en algún momento permite que los actos se determinen. Hablaste de capacitar. En tu currículum vi que tuviste un diplomado en sistema acusatorio. Tomando esa experiencia del sistema acusatorio, ¿qué instituciones tú copiarías o utilizarías para este sistema para concientizar, para capacitar a servidores, para capacitar a la gente? ¿Y cómo podrías implementarlo a través del comité y subirlo al comité coordinador? ¿Cómo le harías eso? Atendiendo al sistema acusatorio adversarial, si recordamos, porque me parece que eso es importante, la experiencia de ese sistema nos irrumpe en un sistema que históricamente traíamos todos, el sistema sancionatorio a un sistema garantista, de una fiscalía de persecución a una fiscalía garantista, de un sistema de primero lo agarramos y luego investigamos, a un sistema de el ser humano tiene derechos y garantías. Esos enconos nos permitieron saber, y como se ha señalado también en el combate a la corrupción, algunos dicen que llegamos tarde para la prevención, yo creo que no. Yo creo que llegamos en el momento, porque las nuevas generaciones apenas vienen, los nuevos gobiernos apenas se van a dar. Hay gobiernos jóvenes que están adoptando estos sistemas. Me parece que las unidades académicas, las universidades, tenemos que dar el primer paso en la investigación. Tenemos que generar tesis, tenemos que generar estudios, tenemos que estudiar la corrupción. No podemos acabar con algo que ignoramos. Necesitamos conocerla, necesitamos saber su clasificación, necesitamos entender que hay corrupción institucional, que hay corrupción que no necesariamente tiene que ver con dinero, con mal manejo, sino con dejar de hacer, con dejar pasar, con no observar, con no hablar. Me parece que eso lo tenemos que entender en nuestras primeras generaciones, los nuevos ciudadanos, generar conciencia en las licenciaturas, aprovechar. Hoy en Oaxaca yo no conozco una universidad que haya dado un diplomado en el sistema anticorrupción. Me parece que se tiene que dar. Yo tampoco veo hoy, salvo una universidad en la cual me honro en estudiar, tenemos una maestría en fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. Me parece que hacia allá tenemos que avanzar. Me parece que también tenemos que centrar la importancia en las unidades académicas, porque el juicio oral, si la memoria no me falla, apenas lleva 2 o 3 generaciones. Entonces, si no iniciamos hoy con los diplomados, con las especialidades y con algunas licenciaturas en gestión municipal, en desarrollo gubernamental, en planeación, en fiscalización y rendición de cuentas, no veo cómo podamos hacerlo en un futuro. Algo importante es que la sociedad civil organizada está avanzando. Las sociedades nos están ayudando. En Oaxaca tenemos la presencia de varias organizaciones nacionales. Se están generando células locales. Entonces, casos como Fundar, INCO, Transparencia Mexicana, nosotros, Mexicanos Primero, y todas las nacionales que ya comienzan a tener células de participación, nos pueden ayudar. Los expertos, Merino, Mario Amparo, ¿no? Guillermo Cejudo, la mayoría de los grandes filósofos de esta parte mexicana, con gusto vendrían a Oaxaca, yo creo, porque han sido mis maestros también. Creo que podrían venir sin ningún problema, podríamos hacer carrera. Me parece también que tenemos la oportunidad, nuestras universidades públicas tienen muy buena metodología, hay muy buenos maestros, solo hace falta diseñarlos, y para eso el sistema me parece también que es el retorno.
Ahí tenemos que iniciar, en las escuelas, en las organizaciones, con los jóvenes. No digo que no los adultos, pero me parece que tenemos una mayor oportunidad en ese sector de población. En materia de fiscalización y rendición de cuentas, ¿qué nivel de gobierno considera usted que es importante o que requiere una atención especial? Hay dos elementos básicos y la fiscalización siempre se ha centrado sobre uno. Por eso es que yo insisto, Oaxaca de Juárez, Salina Cruz, Tehuantepec, Coahuapan, Pinotepa han de ser los municipios más fiscalizados en toda la vida de la auditoría y de la Contraloría. Sin embargo, si buscamos Abejones, si buscamos un municipio pequeño de la Mixteca, Yucuiti, a lo mejor tendrán 1, 2 revisiones. Y si ponderamos el presupuesto, pues veremos que la mayor parte del presupuesto la maneja el Poder Ejecutivo. Si tuviéramos que ponderar los municipios, pues vamos a recaer en esa misma dinámica, los municipios más grandes. Me parece que tenemos que generar mecanismos también de fiscalización, no sé si sencilla, no sé si simple, porque no valdría la pena ahorita discutirlo, pero me parece que tenemos que generar mecanismos sólidos, insisto, que no permitan malinterpretar la determinación de un sujeto, ¿no? ¿Por qué se audita 5 veces Tlajolula? ¿Por qué auditamos 3 veces Cuchitán en un trienio? Y nunca se tocó el Plan del Valle. De repente esas percepciones, insisto, porque están basadas solamente en teoría económica, sujetan a los órganos y las instituciones a revisarlas. ¿Cuándo hemos visto que se audite los municipios? Cuando tienen conflictos internos o sociales. ¿Cuándo se auditaron los Chimalapas? Hasta que tuvieron problemas. ¿Cuándo se auditan los municipios pequeños? Hasta que no hay un muerto. ¿Cuándo se va a auditar algún municipio que no tenga controversia? Difícilmente, porque no tenemos mecanismos sólidos. Incluso hace tiempo se denominaba en la anterior ley Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones, el famoso PAVI. Nunca vi yo que el organismo hiciera una auditoría, nunca vi yo que hubiera una visita de inspección, jamás vi que hubiera una pequeña visita de obra o de contabilidad. Todas eran auditorías directas, todas eran revisiones directas. Me parece que hay fórmulas y mecanismos contables que nos permitirían tener un mayor impacto en la fiscalización. Me parece que tenemos que tener criterios claros. Hoy no hay criterios. La Federación tiene criterios públicos, Oaxaca no lo tiene, y por eso hace rato que me preguntaba la comisionada, tenemos un momento histórico, porque se va a generar penas. Y el sistema anticorrupción puede ser punta de lanza en eso. Baja California publica su PAVI y su metodología, o Lima. Oaxaca no lo tiene. Entonces tenemos un nuevo órgano, tenemos una nueva visión y tenemos un nuevo reto, porque la auditoría es pieza fundamental del sistema. ¿Es cuándo? En relación a la exposición y tomando en consideración la metodología que propiamente la acabas de comentar, siendo parte integrante del Comité de Participación Ciudadana, ¿usted cómo canalizaría una denuncia ciudadana y básicamente tú sujetarías a la Ley General de Responsabilidades o al Código Penal para ver si es una conducta grave o una... Sí, ha sido estudiado también el de las conductas, ¿no? Porque aquí está sujeto a una conducta grave y aquí no está sujeto a una conducta grave, a una percepción, ¿no? Los catálogos también creo que deben ir más allá. ¿Yo qué haría? Creo que tendríamos que sostener una plática con el ciudadano, la denuncia. Creo que habría que determinar con las instituciones los elementos probatorios. Me parece que el financiamiento de responsabilidad tiene que ser general. Puede haber penal, puede haber administrativa, puede haber fiscal, puede ser solamente sancionatoria en algunos términos. Entonces, creo que el supuesto es general, y entonces, atendiendo cada particularidad, podríamos determinar la vía en la institución. En algunos casos, por la experiencia laboral, me ha tocado que tenemos una percepción ciudadana. Yo creo que en México hay 3 frases que han matado las instituciones. Yo creo, yo imagino, yo pienso. Yo creo que se lo está robando, yo imagino que se lo está robando, yo pienso que se lo está robando. Entonces yo creo que es delito, yo pienso que es delito y yo creo que es un delito. Creo que esa es la parte fundamental, por eso mi primera intervención de que es necesario formar ciudadanía.
necesitamos que la ciudadanía se involucre, necesitamos que la ciudadanía, de la mano de las instituciones y de los sistemas, crezca también en esto. En caso de que fuera usted designado dentro del comité, ¿cómo haría para involucrar a la ciudadanía en sus procesos? ¿Cuáles serían sus primeras acciones? La primera, invariablemente, sería convocar a las universidades, a las organizaciones civiles, a los docentes, ir nosotros a participar con ellos. La ciudadanía ya no está participando, ya no está llegando a las convocatorias, incluso a los talleres, a los diplomados, aunque sean gratuitos. Un caso muy claro es el Instituto de Acceso a la Información, convoca de manera recurrente, pero participan pocos. Entonces, me parece que tenemos que hacer ese ejercicio, tenemos que ir por ellos, tenemos que demostrarles que sabemos lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos. Tenemos que darles esa garantía, ¿no? Podemos ocupar los mecanismos, los de prensa comunes, las redes, los videos, las conferencias, la participación, dar clases, ¿no? Que sí lo permite el sistema. Entonces, yo creo que sí necesitamos servidores proactivos también, ¿no? Interesados y comprometidos con la ciudadanía, y también, muy claro, el papel que le toca jugar en el sistema. ¿Algo más que quieras agregar? Pues, bueno, la verdad es que agradecerles a ustedes como ciudadanos por haber participado. Honestamente hay que reconocer el trabajo, han dejado su función laboral, incluso algunos, yo creo, la percepción económica que algunos días infieren. Gracias por permitirnos también participar como ciudadanos y reconocer su labor, ¿no? Es cuanto. También aquí a nombre de la comisión te agradecemos tu participación. Adelante. Gracias.